Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez, dispuestos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Me alegra poderte tener allí al frente de tu pantalla, del otro lado de la pantalla mía. Hemos estado estudiando este Evangelio, esta es ya la 11ª vez que vamos a estudiar. Hemos ido poco a poco, capítulo por capítulo. Estamos ahora mismo terminando el capítulo 2 y comenzando el capítulo 3. Y es un gran placer. Tengo este ministerio, volvamos a la palabra que ya tú conoces seguramente, y te invito para que me sigas en mis cuentas de Facebook e Instagram y también en mi cuenta de YouTube, frankfloresbible.com. Así que allí vas a encontrar más videos, predicaciones, y en mis cuentas de Instagram vas a encontrar algunos tips espirituales que acostumbraba a dar, y puedes hacerme comentarios en la cuenta del Facebook, etc. Así que vamos a orar, no sin antes recordarte que te suscribas a la cuenta de YouTube cuando le abras y veas, dale un like y suscríbete. Bien sea un like que te gusta o que no te gusta, y si quieres hacer algún comentario puedes también hacerlo. Así que vamos a orar para comenzar. Y te damos muchas gracias, Padre amante, por esta oportunidad preciosa que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a nosotros como un bálsamo. No solamente sana nuestras heridas espirituales, nuestro diario vivir, el trajinar del día, de cada día, sino que también es nuestro alimento diario. Y agradecemos porque lo tenemos a cada momento, cuando quiera necesitemos, querramos buscarte, allí estás para alimentarnos, para consolarnos y fortalecernos. Así que muchas gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, tus ángeles nos acompañen, de tal manera que al abrir tu palabra, ellos nos iluminen la mente y podamos entender, comprender, aplicar todo aquello que estudiamos en tu palabra y que servirá de beneficio espiritual para nuestra vida. Te alabamos, Padre Santo. Bendito seas tú para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 3 de Lucas comienza con esta declaración. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esas son las palabras con las cuales se introduce el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Interesante cómo en esos dos versículos del capítulo 3 nos narra la fase política y la fase religiosa de los tiempos en los cuales se levantó Juan a predicar el Evangelio. Notemos nosotros que dice que era el año 15 del imperio del imperio de Tiberio César, y que Poncio Pilato era gobernador de Judea. O sea, Poncio Pilato estaba gobernando Judea cuando el César Tiberio ya estaba en su 15º año. Y además dice que en ese mismo tiempo Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe era tetrarca de una región llamada Iturea o Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias era tetrarca de Abilinia. He estado pensando acerca de este texto por mucho tiempo, más de una vez. Como les dije en estos días, nosotros en el año 2024, en esta época,
tenemos la bendición de contar con el Internet. Aquí tengo mi ordenador personal. Tenemos la gran bendición de contar con el Internet y tenemos pues la facilidad de buscar, investigar, hacer todo tipo de indagación acerca de fechas, de nombres de personajes, de lugares, de geografías y de fechas y de cronogramas. Tenemos toda la facilidad. ¿Por qué? Porque en el Internet se ha volcado, se ha vaciado, se ha puesto toda esa información. Sucede que eso somos nosotros en el año 2024. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó o qué sucedió años antes? Vamos a ubicarnos en los años 1900. Vamos a ubicarnos en los años 1800. Vamos a ubicarnos en el siglo XIX, en el siglo XVII, siglo XVI. Cuando las personas leían la Biblia en aquel entonces, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían ellos para entender todo lo que nosotros entendemos hoy si no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos hoy? Pues simplemente no podían. No podían entender. Porque no tenían todas esas herramientas. Y como no tenían todas esas herramientas, entonces para ellos era mucho más difícil poder investigar fechas, geografías, cronologías, personajes, títulos, nombres, sucesiones de reyes. Así que nosotros somos bienaventurados porque tenemos esta herencia, tenemos hoy día este desarrollo tecnológico que nos ayuda a ampliar el panorama bíblico, especialmente el panorama que tiene que ver con las fechas y la historia. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos, y les voy a decir el por qué debemos ser cuidadosos. Yo tengo aquí abierta una página en internet en la cual me puse a buscar un poco acerca de Tiberio César, de Poncio Pilato. Hay muchas maneras de buscar. Y en este sitio de internet que se llama blueletterbible.org y que está en español, yo busqué en el internet Lucas 3, 1 y 2 y me dio una cantidad inmensa, innumerable de lugares de internet que pudiese leer. La mayoría de ellos se dedica a simplemente redactar el pasaje y explicar un poco el pasaje, pero este sitio y otros más, este particularmente dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, dice: la cronología bíblica puede ser un asunto complicado. De archivos históricos seculares, sabemos con la certeza el tiempo general que era esto, pero es difícil estar seguro de exactamente cuándo fue. Los mejores cálculos establecidos en cualquier lugar están entre el 27 y el 29 de Cristo. Luego dice: Tiberio César, Poncio Pilatos, Herodes, Felipe, Lisanias. Lucas enumera los líderes políticos de la región en las que Jesús vivió y sirvió. Como cualquier buen historiador, Lucas dio un marco real, histórico. Esto no es un cuento de hadas que comienza con érase una vez. Lucas dio más de una medida cronológica y también nos dijo algo de la naturaleza de la época. Entonces, notamos nosotros cómo el que escribió esto y que lo colocó en la red, en el internet, dice lo que dicen muchos, que es difícil estar seguro de exactamente cuándo fue la fecha. Dice:
la cronología bíblica puede ser un asunto complicado. Entonces, uno se pone a pensar realmente por qué necesitamos saber fechas. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos saber la fecha en la cual Juan comenzó a predicar el Evangelio si nosotros tenemos en la cronología bíblica una profecía que se llama la profecía de los 2300 años, que comenzó desde el momento en el cual Jerusalén fue reedificada después que los judíos salieron de Babilonia, bueno, actualmente fue de Medo-Persia, y que se extiende por 2300 años hasta los años 1800, es decir, hasta el siglo XIX. Y nosotros tenemos esa profecía, y esa profecía da detalles acerca de la venida del Mesías, acerca de su bautismo, acerca de su muerte, y también da detalles acerca del rechazo de la nación de Israel a Jesús, y también nos da detalles porque nos dice que 1810 años después iba a concluir la profecía y nos puede llevar a una fecha exacta. Dentro de esa gran profecía de 2300 años que está mencionada en Daniel capítulo 8, versículo 14, donde dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Dentro de esa gran profecía está incluida una profecía más corta, que es de 1260 años. Y esa profecía comenzó, según la profecía bíblica, ese tiempo cronológico comenzó en el año 538 y se extendió hasta el año 1798. De eso vamos a hablar otro día y vamos a comprobar con la Biblia en la mano que eso fue así. Entonces nosotros en la Biblia tenemos profecías con fechas específicas. Hay otros tiempos en la profecía y en la Biblia que Dios no quiso revelar. Déjenme darles un ejemplo de esto. Lucas mismo escribió en el libro de Hechos, porque es que nosotros, hermanos, no somos los únicos, ni somos los primeros que nos hemos preocupado por saber de fechas. Esto es un asunto tan antiguo como lo fueron los apóstoles. Notemos lo que dice la Biblia. Voy a llevarlos a dos textos para que ustedes se den cuenta de que la iglesia moderna no es la única que está interesada en saber fechas. En el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 6 en adelante dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta, sí o no? Una pregunta muy significativa. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Imagínense lo que tenían en la cabeza las personas que estaban por ver a Jesús ascender al cielo. Todavía estaban pensando que Jesús, el Hijo de Dios, iba a restaurar el reino de Israel. Y entonces les preguntan ellos directamente: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó algo que deberíamos nosotros tomar muy en cuenta y tener en nuestro pensamiento más frecuentemente. Él les dijo: no os toca a vosotros. Escuchen bien lo que dijo Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que Jesús dijo: ustedes me están haciendo una pregunta de algo en lo cual ustedes no tienen por qué involucrarse. Ustedes me están haciendo una pregunta de algo en lo cual ustedes no tienen por qué
y disculpen la frase, pero voy a decir una frase muy venezolana, no tienen ustedes por qué meter sus narices en eso. En otras palabras, Jesús les dijo, a ustedes no les corresponde estar sabiendo ni conociendo los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su única autoridad. Imagínense. Y el Señor entonces les dijo a los discípulos qué era lo que realmente ellos necesitaban por entender y por qué era que realmente necesitaban ellos preocuparse. Les dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Cuando Lucas escribió y dijo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, él no puso la fecha. ¿Qué fecha iba a poner él? ¿Él iba a poner acaso en el año 6 después de Cristo o en el año 15 antes de Cristo? Él no podía hacer eso. Él investigó, averiguó acerca de la vida de Jesús y él pudo perfectamente haber colocado la fecha exacta del 15º año del imperio de Tiberio César, porque Lucas era un investigador y él estaba en el sitio en el año. Quiere decir que si alguien sabía con exactitud la fecha en la cual estaba viviendo, era Lucas. Y sin embargo, lo único que dijo fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que, hermanos, vale la pena que cuando nosotros estudiemos la palabra, entendamos que hay cosas que no nos pertenecen. Hay cosas que no son nuestro privilegio entender ni preguntar. Voy a ir al segundo ejemplo, porque dije que les iba a dar 2 ejemplos, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 24, dicen los versículos 1 y 2, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, noten ustedes que Jesús dijo eso cuando salió del templo. Entonces, del templo de Jerusalén se dirigió hacia el monte de los olivos y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Quiere decir que había más gente allí. Pero entonces ellos, aparte, le preguntaron, le preguntaron algo a Jesús de manera privada. Y le dijeron, dinos, ¿cuándo? Otra vez. Hechos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos mismos discípulos estaban allá
cuando se hizo esa pregunta en Hechos. Señor, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Otra vez la pregunta acerca del momento, del tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que el asunto del tiempo en la Biblia es un asunto que llama a la curiosidad. Con razón hay tanta gente que explota esto. Hay personas religiosas, inclusive dentro de la iglesia adventista. Hay pastores. Hay líderes adventistas que se aprovechan de esto para incitar a muchos a la curiosidad, y eso no es una curiosidad sana. Hay muchos que pretenden poner fechas específicas, bien sea para el fin del mundo o bien sea para acontecimientos finales, cosas que Dios no ha revelado. Porque Él dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, el Señor dijo, déjense de estar preocupando por el tiempo, de cuándo las cosas van a suceder. Preocúpense de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que debería preocuparnos. Pero el diablo, hermanos, es tan astuto que él juega con nosotros y nos hace colocar nuestras preocupaciones en aquello que no deberíamos preocuparnos. Miren ustedes cómo el diablo es de astuto, que él nos hace preocuparnos por cosas que no debemos. Que cuando nosotros recibimos un dinero y debemos devolver el diezmo, siempre el diablo coloca en nuestra mente la preocupación por lo que hay que pagar. Y el Señor nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos. Entonces, ante esa declaración de Jesús, por nada estéis afanosos, en contra de las cosas que el diablo pone en tu mente para hacerte dudar, deberíamos confiar y simplemente hacer lo que tenemos que hacer y no preocuparnos. A la pregunta de los discípulos, ¿de cuándo serían esas cosas? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús eso porque Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada? Entonces Jesús no les dio una fecha. Jesús conocía muy bien la profecía de los 2300 días. Jesús sabía en qué tiempo estaba viviendo. Jesús podía, porque Él era profeta y el Espíritu Santo le hablaba. Y si nosotros tenemos dudas acerca de eso, lo único que tenemos que hacer es mirar lo que Jesús le dijo al sumo sacerdote, a Caifás. En el capítulo 26 de Mateo, en los versículos 63 en adelante, Jesús habló como profeta a una persona y le dijo lo que le iba a pasar. Mas Jesús callaba, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo,
te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se lo dijo Jesús al sumo sacerdote. Una profecía. Porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, profetizaba. Entonces, hermanos, cuando Lucas, volvemos a Lucas, cuando Lucas dice en el capítulo 3, versículo 1, que era el 15º año del imperio de Tiberio César, sí, es bueno que nosotros averigüemos y nos demos una idea. Y aquí dice, los mejores cálculos establecidos están entre los años 27, entre el año 27 y el 29. Imagínense, 3 años, 27, 28 y 29 de Cristo. Y la Biblia dice, allí mismo lo vamos a leer en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, el apóstol dice que Jesús era como de 30 años. Puede ser que tenía 30 o puede ser que estaba alrededor de los 30. Eso es lo que dice Lucas. Era como de 30 años. Entonces, si Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio, Jesús murió a los 33 años y medio. O alrededor de los 33 años y medio. El punto es que cuando Juan comienza a predicar, hay ciertos personajes que están vivos. En primer lugar, Herodes está vivo. El Herodes, alguien que se llamaba el Herodes, bueno, ese era el título que tenía, ¿verdad? Poncio Pilato está vivo cuando Juan comienza a predicar. Felipe, el tetrarca de Iturea, está vivo cuando Juan comienza a predicar. Y la Biblia dice que había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y en ese tiempo vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que cuando nosotros leemos textos como este, necesitamos reflexionar y tener mucho cuidado de cómo abordamos la cronología de la Biblia. Ahora que les digo esto, les voy a dar un ejemplo más claro de esto. En el libro de Génesis, se relata el diluvio. Y dice la Biblia en el capítulo 5 de Génesis, versículos 31 y 32, que fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora es interesante que la Biblia diga que Noé engendró a 3 hijos cuando tenía 500 años. Pues eso es imposible, que haya engendrado 3 hijos el mismo año, a menos que haya tenido 3 mujeres diferentes. Pero la Biblia no relata que Noé haya tenido más de una mujer, porque cuando el diluvio terminó, él salió del arca con su mujer, que se convirtió en... que salió con él con su mujer y con sus 3 hijos. Ya estaba confundiendo a Lot con Noé. Así que dice la Biblia que cuando él tenía 500 años,
engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Miren ustedes esto, para que veamos cómo trabaja la cronología de la Biblia. Y dice la Biblia, versículo 3 del capítulo 6, y Jehová dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos? 120 años. Eso lo está diciendo Jehová. No se lo está diciendo Noé, lo está diciendo él. Entonces dice la Biblia, en el capítulo 7 de Génesis, en el capítulo 7, versículo 6, y preste mucha atención a esto, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Va. Si Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos, y Dios le dijo a él que los días del ser humano serían 120 años, y el diluvio llegó cuando Noé tenía 600, quiere decir que entre 500 y 600 hay 100 años. Pero el Señor le dijo a Noé que eran 120 años que iba a estar el espíritu contendiendo con el hombre. Entonces pareciera que algo no cuadra allí, ¿verdad? Porque o son 100 o son 120. ¿Cuántos son? Y entonces nosotros cuando saltamos al capítulo 11 de Génesis, ¿recuerdan que la Biblia dice que Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet cuando tenía 600 años? ¿A 500 años? Bueno. Capítulo 11, versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio. Si el diluvio llegó cuando Noé tenía 600 años y Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Entonces, ¿cómo suena esto? Si Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio, y Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, quiere decir entonces que Sem nació en el año 502. Porque 502 más 100 da 602. Y la Biblia dice que Noé engendró a Sem cuando tenía 500 años, no cuando tenía 502 años. Eso quiere decir entonces que cuando la Biblia dice que siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet, quiere decir que él comenzó a engendrar a estos 3 muchachos cuando tenía 500 años. Pero no que los engendró a los 3 cuando tenía 500 años. Y Sem fue engendrado a los 502 años. Porque tenía 100 años, 2 años después del diluvio. El mismo fenómeno sucede con Abraham, por ejemplo. El mismo fenómeno sucede con Abraham. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 11, versículo 26, que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Otra vez. No podría haber sido que engendró a los 3 el mismo año, a menos que hubiese tenido más de una mujer. Pero dice que engendró a Abraham y a a Nacor y a Harán cuando tenía 70 años. Harán se murió antes que su padre.
así que nada que preocuparse por él. Pero luego dice la Biblia, hermanos, que fueron los días de Taré, capítulo 11, versículo 32. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Taré tenía 205 años cuando murió. Entonces, si Taré tenía 205 años cuando murió, ¿cuántos años tenía Abraham? Perdón, ¿cuántos años tenía Taré cuando engendró a Abraham? Aquí dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, pero repito, no los engendró a los tres en el mismo momento. Dice la Biblia en el capítulo 12 y el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí está. Entonces, si Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, y Taré murió en Harán a los 205 años, entonces, ¿cuántos años tenía Taré cuando engendró a Abraham? 205 menos 75 nos da 130. Quiere decir que Taré no engendró a Abraham a los 70 años, sino a los 130 años. Ya estaba mayorcito Taré. Así que cuando nosotros leemos asuntos cronológicos en la Biblia, asuntos de fechas, asuntos de nacimientos, necesitamos tener cuidado. Por eso es tan peligroso colocar fechas a los acontecimientos. Por eso es sabio seguir el consejo de Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Por supuesto que la Biblia es un libro lleno de números, en abundancia. A mí me gusta mucho estudiar la numerología bíblica. Y la Biblia es un libro lleno de muchos números. Y uno necesita tomar provecho de los números que están revelados y conforme la Biblia vaya iluminando el intelecto, también sacar conclusiones o deducciones de aquellos números que están escondidos y que tienen un mensaje para nosotros. Entonces, Lucas dice que cuando este tiempo se estaba viviendo en Judea, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo pasó Juan predicando el evangelio en el desierto antes que Jesús se mostrara a Juan. Lo que nosotros sí sabemos es que ellos no se llevaban sino solamente, 3. Cuando María visitó a Elizabeth, Elizabeth ya tenía 6 meses. Y cuando María dejó a Elizabeth, cuando María fue a visitar a Elizabeth, sí, María se quedó con Elizabeth hasta que Elizabeth dio a luz. Correcto, eso es lo que dice el capítulo 1. María se quedó con ella como 3 meses, así que María visitó a Elizabeth y se quedó como 3 meses, así que María tendría 3 meses cuando nació Juan, 3 meses de embarazo. Así que lo único que se llevaban eran como 9 meses, nada más. Así que si Jesús tenía como 30 años, dice el capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Si Jesús tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio, quiere decir que Jesús y Juan eran completamente de la misma generación, de la misma época, casi que del mismo año. Contemporáneos completamente. Y eran primos, bueno. Es lo que se infiere, ¿verdad? Que eran familia, ¿no? Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No sabemos, repito, cuánto tiempo pasó Juan predicando el evangelio
antes que él conociese a Jesús. Pero, como ya hemos leído, eso no es algo que nosotros necesitemos estar quemándonos el cerebro por eso. Si Dios quiere revelarlo, lo hará. Pero mientras tanto, nosotros continuamos con el texto bíblico. Y dice la Biblia, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Como ustedes se dan cuenta, Lucas está citando al profeta Isaías. Quiere decir que el trabajo de investigación de Lucas no se limitó únicamente a averiguar acerca de personajes, sino que Lucas también estudió los rollos de los profetas y los estudió con cuidado, y en medio de su investigación él insertó, por la iluminación del Espíritu Santo, los textos que nosotros estamos leyendo. Bien, con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. En esta oportunidad hemos aprendido que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. Hemos aprendido que aunque hay gente, hay líderes, hay pastores que encausan los pensamientos de algunas personas que son tal vez ingenuas, encausan sus pensamientos para confundirlos al poner fechas para la segunda venida o para algunos eventos bíblicos. Debemos tener cuidado porque el Señor Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que, hermano mío, hermana mía, conformémonos con lo que está escrito. Vayamos al texto bíblico y sigamos el texto bíblico. Y dejemos que la Biblia hable. Y si escuchamos por allí alguna otra voz que está diciendo algo que está fuera de lo que está escrito, escuchemos, pero no atendamos. Oigamos, pero no sigamos. Simplemente dejémoslo pasar y continuemos adelante buscando la verdad, encontrando la verdad, predicando la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por darnos sabiduría, inteligencia para abordar el texto bíblico. Ayúdanos, Padre, a dejar en tus manos las cosas que tú has dicho que debemos dejar en tus manos y a preocuparnos por aquello que tú has revelado, a buscar eso que tú has revelado. Bendícenos, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de maldad. Llénanos de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengamos buenas noches. Volvamos a la palabra. Dale clic al YouTube. Suscríbete para que podamos seguir estudiando juntos la Biblia. Sígueme en Facebook e Instagram. Volvamos a la palabra, mi querido hermano, hermana. Esta es la fuente de la vida eterna. Que Dios nos bendiga.